Mi grabación hoy porque acaban de correr a como 100 vatos de, bueno, 300 personas de EA. A la verga, güey. Hoy, de Sí, güey. EA. Yo EA, sí, no ya de me he varias enterado de ramas eso. como Respawn, los que hicieron Apex, los que hicieron Titanfall. Claro, A la no, verga. no estaba enterado de eso. Sí, güey. Y todavía salió un comunicado de un, no sé si era un developer o qué era. Dice, a huevos, sí los crearon a todos, básicamente. Todo para que la empresa toda pendeja nos cobre $80 por su próximo juego. Y que esté más roto que el anterior. A la mierda. Y Mejor justo lo del nada. sobreprecio. Sí, güey. A ver, entonces límite de 40 minutos, ¿no? Como para terminarlo full full. Yo te decía mínimo 40 minutos y máximo, así exagerando ya, si es que nos, nos estamos Me bien parece metidos en la charla, perfecto. 2 horas. Sí, Así me parece máximo, que estoy 45, exagerando. 50, me gusta. Sí, no tiene Aparte por de lo qué que hoy ser casi no tan tengo tiempo, largo. como es cumplo de mi hermano, ahorita va a tratar de cenar y la fregada, digo, uy, ¿Cumple de quién? de mi hermano. Feliz cumpleaños. Sí, ya 21 el cabrón, hijo de puta. 21. Creí que era mayor que tú. No, 20, 20, 20, 20, 20. No, no, no. Parece mayor que yo porque él sí hace cosas, yo no. Él sí chambea. Él sí trabaja, por eso parece mayor. Yo soy el puto Mm, huevón. Bueno, Pero pues no hay pedo, hombre, somos, no hay pedo. somos No hay huevones. pedo. Sí, pero él trabaja de verdad. Streamear es trabajo de verdad, güey. Como no, yo hago streams en Twitch, YouTube, Kick Y, y kick y he sex. llegado a la grandiosa cantidad de $2. ¿En dónde? ¿En YouTube? En- no, en YouTube, ¿qué? Ah, bueno, fuera, güey. Ojalá sí. Yo siento que YouTube es la mejor plataforma para un streamer, pero lo que te Consolidado, ¿no? pide, Es que la YouTube plataforma. para que te empiecen a donar sí es una cantidad más alta de lo que te pide Twitch. Es que aparte la plataforma no es muy cómoda para ver streams. Me acuerdo que hace No, años cuando miraba tampoco. streams en YouTube, 2015 y 2016, era súper raro, no se podía ver cómodo. No te salía como, está en stream, te salía como, hoy un video y le picaste Como y es un en stream de video consolidado. en vivo. Ajá. Ajá. Está súper No, sí incómodo es el chat muy... también. Sí, el chat es Sí, de horrible. hecho, Eso es lo que me alejó desde que quise ser streamer. Ay, no. No, mentira, yo no quise ser streamer. Desde que me interesó hacer, hacer streams. Eso quise decir. hacer Desde en que me YouTube a la verga. interesó, desde que me interesó hacer streams, yo Ujú. pensé en YouTube o Facebook, pero Facebook tiene muchas restricciones, la verdad, que no quiero Sí. abarcar. Y aparte, para monetizar, ¿cuánto ocupas en YouTube? No. Son 1000 En YouTube, suscriptores y 10,000 horas de view, ¿no? 1000 suscriptores y cierta cantidad de horas. De 15 horas vistas horas. en total, ¿no? Pero por el mes o total. Porque me acuerdo que, no, ¿por dónde lo vi? Que era por el mes o algo así. Total. A la Es verga. Ah, no, pues que, está bueno, bien. la verdad Pues, yo no sé porque yo no soy partner de YouTube, pero de los ajustes que pude ver ahí, hay como que niveles. ujú. Tipo, para empezar a que te donen, tiene que ser 1000 suscriptores, 15 horas y así. Luego para el super chat, no sé qué otras cosas. Si te Ah, piden aparte más. son extras. No Sí. mames, qué jodido. Ah, pensé que empecé de, Pero YouTube tiene huevos. la Ya facilidad llegas de todo. que si te sigues personas de diferentes países te pueden donar con su moneda en Ah, vez sí, de es dólares. cierto. Me va a tocar ver este que dice, no mames, me donaron mil pesos. Esos 1000 pesos argentinos, de una chingadera así. El pato viene emocionado que es mucha feria y en realidad es un poquito. 1000 PG coins. 1000 pesos argentinos. Es una Ujú. pinche migaja de feria.
O venezolanos acá. Pero hablando de migajeros, justo el tema que vamos a abarcar hoy, el cual es Damn. de nuestra especialidad, porque son los videojuegos. Nintendo, Nintendo, Xbox, no PlayStation, exactamente Nintendo, pero bueno, sí es el que ahorita está, ¿cómo en boca dicen? de En todos. boca de todos por el tema de los precios. Que la verdad sí, Pero, a mi opinión, sí se han mamado. sí están muy desorbitados. Sí, A comparación de la primer Switch, por ejemplo, sí está muy caro. sí, ¿Son de hecho, cuántos? ahorita la Switch tiene muchas ventas rivalizando a la Play 2 justamente por el precio. Porque cuando Es salió, más, estaba en la época de que la Play 4 ya estaba consolidada, Xbox estaba con pues el Game Pass y atraía gente. Y Nintendo que llegó tienen ahí con su propuesta nueva de haber fallado con la Wii U, sacó la Switch y la gente decidió probarlo porque a comparación de las otras, era la más barata. trescientos y en dólares su creo que era, ¿no? tiempo, sí, $300, justo. Pero igual en su tiempo me acuerdo que por lo menos acá en México, sí era súper cara el año uno, de que aquí el peso sería, pues sí, 300, pero se duplicaba por el transporte, unos $100 más, eran casi $400 o 350, depende de la suerte que tuvieras o donde estuvieras. Si eres de frontera, parte de México o Estados Unidos, wow, baratísimo. Pero si no, eres de México Centro, México Sur, $350, 400. Y si quieres, porque si, si quieres, te salió una consola, porque escaseaban también. Era muy S- raro conseguir una. Sí, bueno, yo tuve la suerte, yo no me lo compré de salida, nunca me he comprado ninguna consola de salida. Ni yo. A mí me Se lo he esperado encantaría, años. o sea, a mí me encantaría poder comprar una de salida, pero soy consciente de que comprar consola de salida es ser un beta tester gratis, porque Sí. siempre salen con fallas. Así sea la más La mínima, Switch. salen con fallas. El ejemplo, ¿no? La Switch con los Joy-Cons, Con los Joy-Cons. Sí. que se movían Yo, solos. la Switch que me compré fue la segunda versión, cuando ya arreglaron el tema de los Joy-Cons. Entre Ujú. comillas, porque igual siempre hubieron problemas con el drift. Que de suerte a mí no me pasó. ¿Sabes con qué sí me dio drift? Con el ¿Cómo que mando fue? Pro. No mames. Sí. Con el que es más caro. ¿Pero era Pro original o era un Pro de estos que están en baratitos? No, sí original. A la verga. Pero fue Ese porque está le más di jodido. duro al Smash. Pero igual, o sea, el Smash. O sea, sí, también lo llegué a jugar muy pesado, pero no siento que ese juego lo pudiera gastar. Es que Bueno, igual el Nintendo no es yo, como que tenga muchos yo creo juegos que fue con tan el pesados. Smash porque yo no he tenido muchos juegos en la Switch comprados. Me he comprado el Zelda, el Breath of the Wild, me he comprado el Pokémon Espada, pero he tenido amigos con Switch que ellos sí tienen más juegos. Así que yo llevaba mis Joy-Cons o el mando Pro y jugábamos ahí entre todos. Y sí, Pues el la mando Pro clásica. es con el Smash sí le he dado duro y le dio Es drift. que, De es que el suerte problema lo pude también de mandar a los. arreglar y hasta ahorita ¿Cuánto te está bien. costó? Arreglarlo, no lo recuerdo porque ya fue hace unos años, pero creo que 60 soles que en dólares podrían ser, creo que $20. $20. Ay, sí está medio Sí, cariñosito. no, ya estoy viendo Mierda. bien. 16,30 digamos 14, digamos $17. 17. Baja poquito, pero es más accesible, al fin y al cabo. Sí, Es realista el precio, la verdad. Es ajá. lo que costaría con cualquier consola o cualquier control. Ya sea el mantenimiento o que te lo repare. A mí nunca me ha pasado eso que se me dañe un control, la verdad. O sea, apenas con la Switch fue mi primera consola que se dañó. Y dije, no mames, se rompió el control, no sirve. En mi Pero caso a mí también, con. A mí fue la primera consola. consola no, pero mando. O sea, yo he tenido Pues sí, cualquier cosa este de una consola, Game ¿no? Boy, PSP, Play 1, Play 2.
Play 3 y nunca se me ha malogrado ningún mando. A mí tampoco. Recién Tú, con el, con el mando sí, Pro. ¿cuál el Switch? Yo con los del Justo, Switch, el mismo con los Joy-Cons. justo el que se llama Pro es el que me ha fallado. Sí, el que es más caro, que tienes que desembolsar más dinero, que es lo Mm. peor. No Aunque es como que bueno, fuera, no. también el mando Pro yo lo conecto a mi PC y también juego Mm, allí con el mando. Tampoco tantas cosas, es, pero lo uso. Así que sí, sí podría decir que el mando Pro sí es una buena compra, tanto para los que juegan con la Switch como para los que quieren utilizarlo en PC. Sí es una buena compra. De hecho, el mando Pro vino desde la Wii, ¿no? sí, estaba muy feo el control de la Wii, era como el del SNES, pero era cómodo igual, A mí sí me pero era gustaba. muy mediocre. Estaba bonito el diseño, pero Pero el sí era medio problema era incómodo. cuando hacían juegos de terceros Sí, ahí y cuando fallaba bastante. tenían que adaptar los mandos a... ¿Cómo se llamaba? Wii Motion. ¿Cómo se llama el mando? ¿El mando de la Creo Wii? que sí, Wii Motion, así mismo, creo que sí. Wii Motion, no, algo parecido. No, Wii Motion Plus, ¿no? no, el Plus creo que era para poder conectar el Nunchuk. No, pues no recuerdo. El Wii Remote, creo que era Wii Remote. A la Pero madre. en la época de la Wii fue que sacaron el primer, por así decirlo, mando Pro, que tampoco era tan Ujú. bonito, la verdad, pero No, era la otra opción para la gente que no se acostumbraba a la Wii. es Pero que mira, la Wii sí, era incómoda. Por ejemplo, me acuerdo cuando llegué a jugar, y no fue hace mucho, fue hace unos años, el Metroid Prime, los remaster para el Wii. Ahora sí son remaster, son el port. Y estaba súper cómodo jugarlos con los controles del Wii original. No sí, a mí sentía sí me nada gustaba. incómodos. Es que cuando son juegos de Nintendo, sí, sí están bien programados, bien pensados para que Sí, se pueda usar con el giroscopio y todo eso. Pero cuando son juegos creo de que es el... terceros, el recuerdo que más se me viene a la mente es cuando iba a casa de un amigo que tenía su Wii y jugábamos el Dragon Ujú. Ball Budokai Tenkaichi, pero de Wii. Y cuando hacías el choque de poderes, tenías que agitar el mando de la Wii como si te la estuvieras jalando así súper fuerte. Muévelo, muévelo. Y en el Budokai tú sabes cómo, o sea, si era jodido hacer Sí, el choque de poderes con un joystick, no te imaginas cómo es en la Wii. Era no aún mames. más pendejo. Y si te quedabas cansado. Si te El dolor cansabas. muscular. Sí, Sí, de andar ahora sí sí no te generaba enteras. ejercicio. Y hace A la poquito mala, pero. que estuve grabando un video de Meteoro, me pasé por el juego de la Wii Ujú. y lo Ah, probé. aparte versión de la Wii. Sí, lo probé yo no tengo el mando de Wii, así que lo probé con mis Joy-Cons. Y sí está bien pendejo. O sea, está la versión de Play 2 y la versión de Wii. De Wii, sí. Y Hay una de en 10, ¿no? Creo. y uno de 10 y uno de celular Java. Pero las diferencias que puede encontrar en el de Play 2 y el de Wii, que el juego es exactamente el mismo, pero cambia el modo de jugarlo. En el de Play, tú apretas la X y el carro salta. Para saltar en el juego de la Wii tienes que alzar el Joy-Con, como si No mames. tal cual, alzarlo para que el carro salte. Si quieres driftear, tienes que girar el Joy-Con como tal cual como si fuera un manubrio. No, ¿sí? Como los ¿Se controles dice? de Mario Kart. Un Parecido, volante, ¿no? como un volante, sí. Parecido a Mario Kart, pero yo diría A la que es mierda. más pendejo. Y me imagino como el choque era que, mueve el control y no pasa nada. Oh, salto, no brinca. Sí, ¿no? Si tuvieras el control del Wii, que no reaccionara el momento que lo ocuparas. Pasaba mucho eso en lo de la Wii. Si te alejabas, o sea, si estabas a cierta distancia, no te agarraba. Tenías que estar
a una distancia de, yo diría que 2 brazos para que te agarre Los brazos. correctamente. Sí, Para una consola de televisión, que lo que quiere es uno estar en el sofá atrás. O sea, claro. tampoco va a estar como a 3 5 metros de la tele, ¿no? Pero quieres estar acostado en la parte de atrás a gusto. No, No vas a estar enfrente. nadie jugaba juegos de Wii sentado. Muy No, no. poquitos eran los juegos que podías jugar sentado. Y aparte ocupas mucho espacio también para moverte. Mejor, me acuerdo cuando jugaba el Metroid Prime 4, por ejemplo. Ah, Sí era de que, hey, ábranse porque voy a mover el Joy-Con bueno, el control a los lados. Voy a venir tocando a alguien o golpeándolo. Tampoco es que lo moviera como si estuviera jugando el Nintendo, ¿cómo se llama? Wii Sport, de que voy a tirarle el control a la pantalla, pero sí era que se ocupaba fíjate mucho que espacio para maniobrar. nunca me ha pasado eso de que se te saliera volando el mando de la Wii. O ni siquiera con el Joy-Con, que también viene con correa. A mí tampoco, fíjate. Creo que hay que ser bien manos de mantequilla para que se te salga volando Y el es que hay mando, cosas que ¿no? digo yo, oye, estás muy tonto o de plano estás como muy mal como para hacer cosas así. A mí nunca se me ha caído un control. Bueno, sí se me ha caído, pero nunca lo he lanzado, nunca lo he tirado. Tanto los de Wii como los de Xbox o así, nunca los he tirado ni nada. Mm, Cero. Accidentes mi gata me ha normales. botado más mandos de los que a mí se me han caído. A la mierda. Más de lo que tú puedes tirar. Sí. Ay, verga, espera, Pero, vamos como 16 minutos por ahí y no hemos tocado presentado el el tema. podcast, ni tocado el tema, nos hemos Oh. desviado bien, cabrón. A ver, Pero está bueno, mire cómo va la sí. base. Pero a ver, estoy enfermo, perdón. Primer capítulo de Psychopompo, Psychopopó, el popó psicópata, Psicopompo. Para los compas. con Dinoemo. Preséntate, di Y tus redes. Heika. Hola, soy Di Nuevo. Mis redes, como siempre, me pueden encontrar arroba Di Nuevo en cualquiera. Instagram, Twitter, YouTube. Especialmente en Twitch. Siempre estamos en vivo todos los días. Estoy con mi amigo Heika. Yo Heika soy Vic. Jaycavic. Me pueden encontrar en las redes como Jaycavic o streams del Jayca. Y así hago de todo un poco. Soy del Streams, Heika. música, reseñas, lo que sea. Lo que se me ocurra lo hago. Hace de todo. No mames. Menos dinero. Eso sí no puedo hacer. Menos trabajar de verdad, eso no podemos hacerlo. No. Por eso es que vamos a hablar sobre el tema de los precios en las consolas actuales. Porque algo que iba a decir al inicio de la grabación que se me pasó por estar hablando de la Wii es que Ajá. Nintendo actualmente podría haber sido como, entre comillas, el salvador o haber quedado bien ante todo el mundo. Porque fíjate que ahorita yo siento que todas las Ujú. empresas la están cagando. Tanto Sí, Nintendo como Play como Xbox la están cagando. A su manera, pero la están cagando. Si Nintendo hubiera totalmente. mantenido los precios, ni siquiera digo de los juegos, si hubiera mantenido el precio de la consola, mm, siento que la gente no se estaría quejando tanto. No. Y más ahorita en la época donde cualquier empresa, como dices tú, le está cagando juegos como servicio, suscripciones que aumentan de precio, quejas, juegos que salen rotos y tal desde día uno. Hubiera sido como El Salvador, ¿sí? Te hubiera visto como, oh, no mames, Nintendo está salvando los videojuegos otra vez, como lo hizo en los 80. Claro, Hubiera hubiera sido quedado increíble. bien. Y es que hasta eso no creo que el problema sea tanto el precio de la consola, sino el de los juegos. Y eso que ya ha sacado juegos de la Switch a un mayor precio cuando normalmente los vendía a $50. Por ejemplo, el Breath of Ujú. the Wild, no, perdón, el Tears of the Kingdom salió a $70 cuando 70 normalmente los dólares. vendían a 50. O sea, $20 más y nadie se quejó. Sí, le digo nada, no hizo revuelo. Más bien dijeron, pues claro, es Zelda, claro que te cobren así, por supuesto. Sí, lo vale, güey. Como ahorita con la gente con el GTA, ¿no? Dicen, no, si cuesta Claro, $100, lo voy a comprar porque es GTA, porque es GTA GTA. 6. Sí, o sea,
quieran o no, hay consolas, perdón, hay franquicias que videojuego. lo valen o la gente lo va a justificar. Sí, como tú dices, como el GTA. Hay gente que desde que salió el trailer dijo, si cuesta $100, yo lo compro, me vale verga. Y estoy seguro que sí lo van a hacer. De igual Sí, manera lo van a que, hacer. de igual manera que has visto que ya, no sé si en México, pero por lo menos acá en Perú, ya está Ajá. sold out la Switch 2. La No preventa. mames. La preventa. Y ni ha Ya salido, no hijos hay. de Es que No, ese ni es ha el salido. problema. Los compradores ballenas son los que afectan esas cosas que dices, oye, no, está muy caro esto, pero ya hay atrás un chingo de personas que están comprándose las consolas desde antes para revenderlas o cualquier cosa. Sí, ¿Qué es lo exacto. peor? Ni O siquiera sea, son jugadores, son revendedores. no, exacto. O sea, la gente dice, ay, los Nintenderos. No, la mayoría que compra son los revendedores, los putos revendedores para ponerlo, pues valga la redundancia, a sobreprecio para revender. O Sí, sea, eso es una mierda. Yo jamás y voy a aprovechar cualquier momento que pueda de mi vida para tirarle mierda a los revendedores. Yo nunca le también. A compraría a un pesar de revendedor. que nunca me tocó comprarle un coleccionista o revendedor, pero si un día me toca es como, hey, vete a la mierda, hijo. ¿Estás vendiendo algo que es súper caro al doble del precio? No, gracias. Prefiero esperar a que esté. Bueno, el problema de las gráficas. Me acuerdo que una gráfica costaba lo de una PC Sí, cuando entera. cada que sale una nueva gráfica, sale al precio de lo que sale armarte una PC. Sí, Y muy ahora, caro. Y, o sea, desde el y 2020 hasta ahorita, que serían casi 5 años, han salido varias gráficas, ¿no? sí, Yo recuerdo bastantes. que antes estaba entre la 20 2090 por ahí, y ahorita ya estamos en la cuarenta Serie 20, sesenta sí. O sea, Y- ya no les dan tiempo. Y no sé si sean los que desarrollan gráficas o si son los juegos que cada vez salen más exigentes. No, son los juegos que no están bien optimizados. El hecho de que las Aparte, gráficas te ofrezcan tecnologías de optimización, dicen, pues no hay problema, que la gráfica optimice nuestros problemas. Tíralo el juego y ya. Porque no es posible que un juego que ocupe DLSS, TAA, cosas de así para que se vea mejor la imagen, se me hace muy tonto. O sea, por ejemplo, puedes poner el juego en gráficas máximas, pero si no tienes puesto el DLSS o el TAA, que es para que se vea más nítida la imagen, es súper tonto. ¿Sabes? Esos solo son filtros, no deberían ser algo puesto para que sea mejor. Y lo digo yo porque juego, por ejemplo, juegos competitivos, les bájale todas las gráficas, no ocupas esas tecnologías para que se vea el juego bien. Valorant, exacto. si es, quitas esas tecnologías, el juego se ve bien y nítida la imagen. Y un juego de $80 como Oblivion, no sé, no, cuesta 45, pero igual, tiene esos problemas de hecho. Si no tienes el DLLA o el TAA, digo DLSS o el TAA, el cabello se ve pixeleado, se ve horrible. Sí, aunque el juego esté en alto, no importa, se ve horrible el cabello. Para dar un ejemplo y de optimización mala. Y siento que en consola es peor, ¿no? Porque, o sea, uno cuando juega en consola espera que el juego vaya bien y se vea Sí, bien. Pero desde claro, que a los porque juegos, bueno, lo he visto más que nada en juegos, que son multijugador, como por ejemplo Overwatch, que está tanto en PC como en ujú, consola, que te den la opción de rendimiento o que te den la opción para que se vea mejor, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, yo quiero, si estoy jugando en consola, quiero que se vea bien y vaya bien. ¿Para qué me das la opción de bajarle sí, para que se vea no tan nítido, pero que vaya más rápido? pues sí, exacto, porque siento que el chiste de una consola, porque siempre he pensado, quiero una consola es para sentarme en el sofá, prender la consola, darle el juego y no me preocupo de más. Porque cuando compras un videojuego en una PC es, te metes al juego, abres. Lo primero que haces, configuración, pantalla, FPS, 145 Hz. Bajarle las gráficas o subir a las gráficas y configurarlo y entrar al juego y ver cómo corre. Nunca entras a jugar directamente. Aunque tengas la PC más potente. Es que yo no lo hago. Sí lo vas a hacer. No importa el juego que sea. Y que una consola te pida eso es para mí es de, oh.
Qué mamón, hijo. La Yo baja solo vengo a mucho. jugar. Sí, baja Sí, mucho. Si acaso para juegos competitivos lo veo razonable, pero para un juego de historia, para un juego de disfrute como Scorn, como God of War, cosas así, ¿sabes? Como, hey, yo quiero el rendimiento máximo y la mejor imagen. Dame eso y ya no hay más. claro. Pero si O vas a sea, jugar y eso de, Overwatch o... eso Ajá. de los ajustes de juego están desde la Play 2. No sé si tú hayas visto o te haya tocado ¿En juegos. serio? No, Sí, no, por no. ejemplo, cuando yo jugaba Shadow of the Colossus, en las opciones había una, una parte de ajuste no visual, pero ya Ujú. ves que en esa época estaban los televisores de caja que tenían la pantalla cuadrada Sí. y recién estaban saliendo no de pantalla plana, pero de pantalla más amplia. Sí, los que eran El grandotas, juego te las daba la opción, megateles. ajá, el juego te daba la opción de cambiar la resolución. A la mierda. Sí, para, Wow, ¿y para que se en vea qué años habrán sido? más completo la imagen, pero que ahora te pidan, o sea, sí siento que le baja mucho en consola que en juegos, o sea, como tú dices, ¿no? Si es un juego online, podría ser, ¿no? Que la mayoría elija que vaya más rápido y sacrifiquen algo Ujú. del visual. Pero en juegos de campaña como The Last of Us, Uncharted, God of War, o sea, yo para qué quisiera este que, que tenga mejor visual, pero que vaya a 30 FPS. Claro, a mí dame ambas. Trabaja bien el juego y consígueme ambas. Tal vez la consola es el limitante, más bien, pero igual, no es como que los juegos sean baratos. Es que hay que justificar la empresa millonaria. Aparte, Nada, nada, eso de la gente- justificar el precio, la- ni no. nunca. O sea, Aparte porque, ¿sabes qué pensé sí, que iba a ser no. Nintendo? ¿Qué? Sí, no, pero me acuerdo que, ¿sabes qué pensé que iba a ser? ¿Ves que ahorita los juegos son dos precios? ¿De $80 o el otro de 90? No recuerdo el precio. Que es de físico y digital. Ah, físico y digital, pero no cambia mucho. Yo Yo pensé que iban a hacer algo así incluso de que, esta vez van a aplicar la de, si es digital, vale menos, y si es físico, pues vale normal, porque pagas por el plástico y el cartucho. No, ninguna empresa ha aplicado esa de que, pues no hay problema, es digital, hijo. Te vale más barato porque no estás pagando por el plástico, no pagas por el librito, no pagas por tu cartucho, tu disco. Pero Eso no, aplicaron pasó mal todo. en la Play 3, que yo recuerde, cuando yo compraba juegos en Play 3 Ujú. eh, y comparaba si era más barato el digital. Y creo que en la 360 también, Supongo que con algunos juegos. con algunos No me juegos, tocó sí. realmente. Sí, porque yo recuerdo que compré un juego de yoyos a 17 soles virtual de la Play 3. Me salió súper baratísimo. No sé por qué las empresas no aplican ese de si el juego es digital, es más barato. No importa si son $5 menos. Porque pues es Realmente no tal creo que le cual pierdan. lo que tú dices, lo que cuesta el desarrollo del juego. Pero desde Pero la pues Switch uno sí, Nintendo no. El digital y el físico cuesta lo mismo. Y si lo eres de mismo, incluso si son juegos peor. viejos. Y más ahorita con los problemas que hay de económicos con Estados Unidos, con las exportaciones, cuando venga la consola de Nintendo va a estar horrible los precios. Yo no sé Esos cómo. $450 van a ser 500 o Sí, más. o más. Yo no sé cómo sea en la tienda de México, pero por lo menos acá en Perú pagas los dólares. O sea, digamos, yo me compro el Pokémon, está a $60, Ajá. lo compro con dólares. En México te sale el precio en pesos. Sí, en pesos. Ah, Directamente en entonces pesos. puede que salga más barato, entonces digital. No, no, no todas las empresas tragan el daño del precio. Así que va a salir igual, como si fueran dólares, pero te lo voy a cobrar a pesos. Lo mismo, Pero es que en la tienda solo con digital inflación. está el precio tal cual del juego. Pero si vas a una tienda, digamos, una tienda de videojuegos, muy probablemente te lo Oh, puedan ya. vender a más. Así sea Ujú. un poco, Eso pero a sí. más. Y peor si es que Sí, vas sí, sí. a no sé, una Friki Plaza,
una De por sí, tienda que ahí te venda o estafan, rente juegos. Ajá, peor. porque ahí van como, este vato le sabe, a usted a cobrarle de más porque se lo va a querer llevar. Nada. Ajá. O no te venden juegos que estén sellados, sino ya abiertos, Sí. manoseados. No, guácala. O el disco lo tienen guardado en otra parte para que no se lo roben. Digo, está bien, ¿no? Pero ya es como, ya el disco está rayado, ya me lo aventaste en otra parte que desconozco. Ah, No, sí, gracias. sí me ha tocado ver que en las tiendas que tienen ahí a la vista los estuches, los revisas y está vacío por Sí. dentro. Digo, Bueno, pero se es muy entiende, ¿no? inteligente. Sí, pero Viene ya ves, alguien la gente, corriendo, se pues, lo lleva de puro plástico. claro, hay gente que se roba los discos. Digo, entiendo eso, En pero pues tiendas. ya no es culpa nuestra, ¿no? Ya es culpa de la gente que hace esa tontería. Hay gente que se los robaba en tiendas oficiales, Sí. pero es que Por antes eran... ejemplo, ¿Qué? un streamer que miro a veces, el Uriel, que mucha gente seguramente que escuche el podcast lo entenderá o sabrá. Este El cabrón se robaba los Uriel. cartuchos o los discos. Sí, se robaba los discos y los cartuchos de los juegos cuando estaba morrillo. ¿Quién Uriel? ¿El de la OneCoin? Sí, ese mismo. Él se robaba los discos. Sí, se robaba discos o cartuchos. Qué jodido. Contaba que se iba, no sé si era un Walmart o no sé qué era. Y llegaba y se robaba los discos, se los llevaba. Dejaba la caja nomás. A O te digo, hay mí, gente que sí hace eso. a mí sí, sí me daba ganas antes. Claro, siempre está en tu Pero mente que dices, hoy sí lo hago, pero pues como que tu moral no deja. no, no era mi moral, eran las cámaras de vigilancia. Nah, qué Puto moral. lacra. ¿Qué? No, yo nunca, güey. Es más, hasta me daría cosa, incluso después me arrepentiré sin tener como, no, yo no puedo. Tengo que regresarlo, no. Yo lo hice, yo fui, yo me lo llevé. El Pero Dino no, no pensaba podría. que le iban a decir ratero, como el chavo. Yo soy mexicano, Ratero. chavo es ley, güey. Pero continuando con lo de la Switch, por ejemplo, los juegos, creo que miré que el Metroid Prime, el, el nuevo Metroid Prime, va a tener esa opción de optimización o rendimiento, ¿no? Sí, pero era con... No recuerdo si era con costo. Te Un cobraban la costo. actualización, ¿no? Lo que pasa es que los juegos, el Metroid Prime 4, que yo sepa, Ajá. va a salir tanto como para la Switch 1 como para la 2. Como lo pasó con el Legend of Zelda, ¿no? El Wii U y el Claro, Switch. claro. Pero si quieres, digamos, si compraste tu juego de Ujú, por digital en la Switch 1, que creo que va a salir antes el Metroid, antes que la Switch 2, no estoy seguro. Si lo ujú. compraste en la Switch 1 y quieres pasarlo a la Switch 2, para tener las mejoras visuales, tienes que pagar $10 para la actualización de las mejoras. Qué estupidez. Sí, es una estupidez. Pero es más estúpido cuando, bueno, no sé, nuestros oyentes que hayan visto mi video de nuestra reacción a Ah, sí. al, De hecho, al justo direct de hablamos de eso. Nintendo. Ajá. No sé si tú te percataste, yo lo vi cuando estaba revisando mi video y algunos juegos van a cobrar por la actualización y otros no. Otros son gratis. Sí, unos para ser gratuitos. Claro, Pero ¿por qué la eso división? no tiene sentido. Eso no No, no necesitas estar tiene pagando por un sentido. extra. Ya pagaste tus $60 por el juego. Ajá. Literalmente solo pasar un juego a otro no es como que es que cambiar el código, no. Simplemente es, oh, está usando la nueva versión, pícale a actualizar gráficas, por ejemplo, y ya. Claro, no me Te hace ponen las sentido. O versiones sea, HD. por ejemplo, yo tengo mi cartucho de Breath of the Wild y los Ujú. cartuchos serán compatibles con la Switch 2. ¿Qué diferencia? Bueno, sí sé qué diferencia hay porque el cartucho es diferente, pero ¿en serio han hecho que la consola detecte cuando es un cartucho de Switch 1? O sea, ¿qué necesidad había? Ajá. ¿No era más Y no fácil están simplemente aplicando. dejar, o sea, que metas tu cartucho y que el juego ya esté con las mejoras? ¿O que O que se haga una mínimo opción tenga que una diga, ¿quieres actualización? actualizar tu juego Ajá. a Switch versión 2? Ah, sí, espera 5 minutos, se instalan los archivos y ya, juega. No Y veo ya, mucho no hay la problema. necesidad de cobrar Me, esas me acuerdo cuando mejoras. salió, ¿qué será? 2014, cuando salieron las consolas de Play 4 y Xbox One.
Cuando salió Call of Duty Ghost, y es el ejemplo más claro que tengo, cuando tienes tu Call of Duty Ghost del PlayStation 3, dijiste, me acabo de comprar la Play 4, pero no quiero comprarme de nuevo el Call of Duty, no voy a comprar dos veces el mismo juego. A menos de que seas fan de FIFA, ¿no? Pero te Ajá. actualizabas y decía, ¿quieres poner tu actualización gráfica? La versión de Play 4, sí, adelante, vete al juego y es todo. No te cobraban nada, no había un pago, pasabas de una versión a otra. Como En, si compraras la versión de Play 4, sin problemas. en el único juego de Nintendo que yo diría, bueno, lo acepto ese pago, sería en el de Kirby. Pero es porque el juego de Kirby, el de Forgotten Land, es como un DLC, porque te agrega un mundo nuevo. Sí te da un Mm, motivo para pagar la actualización, porque se verá mejor, correrá mejor, que de por sí el Kirby corre bien en la Switch, y tendrás un mundo nuevo, o sea, tendrás más horas para sí, jugar. Pero en el de Zelda y en el de Tears of the Kingdom no te agrega nada, o sea, nada. el mapa que lo puedes ver desde la aplicación del celular, pero ¿Quién ¿realmente va a usar eso? alguien lo va a usar? No. Hay que ser honestos, solo por la innovación de ver y ya. La gente se va a ir a su teléfono a buscar Google o en el PC. Ubicación de las semillas Legend of Zelda Breath of the Wild. Clic. Y va a tener la pantalla a un lado. Ya ni eso, van a buscar en YouTube, buscar tal semilla en específico y lo van a encontrar y ya, Guía o de las sea. semillas. Sí, sí, sí. Yo en español de un video de 3 horas o un niño de 7 años. Un niño de 7 años que sabe más que nosotros. Que Pero literal sí te pone la se me grabación, te hace pone muy un sponsor tonto. de mierda. Es que es tonto. No tiene sentido que te cobren por algo. Y va a decir alguien a justificar. No, no, no. Simplemente es un cambio de código muy a base o te cambia de versión a ti. Pues como los jugadores de 360 y Xbox. Pero es que no se No, pues sí, me entiende. acuerdo cuando. ¿Ah? Ujú. Es que te voy a decir, me acuerdo cuando estaba la época del 360 y el Xbox One. Ajá. ¿Te acuerdas que había dos versiones? Las versiones de 360 y Sí, One que se jugaban separados. Algo así. Quieren aplicar la misma, de separarlos y el que quiera pagar se puede unir con los nuevos. En vez de aplicar la de, oye, todos para el mismo juego. pero Como son ahorita con juegos de los. campaña. Ese es el problema. Que quieren cobrar por juegos de campaña, sí. Y no O he sea, visto no nada que anuncien de Splatoon. No he de visto, momento. ¿verdad? No he visto nada de Splatoon. ¿También tendrá una mejora visual? Porque ese juego sí es online. Tendría que. Y para mejoras visuales, qué mejor que Splatoon. Es la que ocupas. Ocupas nitidez, ocupas imagen, ocupas todo. Online. Ah, no, Aparte, el online. desde que Nintendo empezó a cobrar por el online, no. Y Ya no yo, justifica. no lo justifica. Desde la Play 3, sí, ¿no? Desde la Play 3 y la Xbox. ¿La 360 Play también te 3 cobraba era. por online? No, ¿verdad? Xbox 360 sí. Play 3 no. Sí, yo recordaba de que no. Pero la Play No, 3 sí lo PlayStation 3 no te recuerdo. cobraba. No, la Play 3 sí. No, el PlayStation 3 era gratuito Sí. el online. No, 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 al contrario, era gratuito. Yo recuerdo que sí estaba Pero, el online. Porque o cuando sea, me sí está metía online, a pero. jugar el Black Ops 3, sí te Ujú. pedía el online para Caray, jugar. no, era. Todo el online de PlayStation 3 era gratuito. Que querías jugar GTA 5 online, gratuito. Call of Duty, gratuito. La que sí Ah, cobraba quizá era, me estoy era Xbox. equivocando. Sí, porque el que sí cobraba era Entonces, Xbox, pero justificaba, por así decirlo, el por qué valía. Servidores dedicados y te daban dos videojuegos gratis al final de mes, creo. Te por podían dar el... hasta un Halo Había incluso. Game Pass. Sí, era un Game Pass, Ah, ¿verdad? Se llamaba Gold en ese tiempo, pero te daban el ajá, el online Gold. con servidores dedicados y te daban dos videojuegos, un videojuego arcade y un videojuego AAA. Podía haber sido Gears of Wars, Halo 1, 2 o 3, me acuerdo que los dieron, el Halo Reach, cualquier jueguito te podían haber dado. Digamos ahí como que te decías, vale la Sí. pena. Xbox siempre ha jugado en ese estilo. Te hace una putada, pero de alguna u otra manera lo justifica de manera sutil para que digas, bueno, No me están chingando podría tanto, ser. sí. Ajá. Por ejemplo, Porque, a mí me compraron con el Game Pass cuando salió Persona 3. Dije, no mames, va a estar de estreno ahí. Tengo que pagar el Game Pass. Y claro, voy como tonto y lo pago. y voy. Gasté eso
y ahorita no puedo jugarlo porque no he pagado, pero, ¿sabes? Ahí está la riña, ¿no? Que te hacen de que, ¿quieres seguir jugando? Paga, hijo. Ajá. O sea, todas las consolas te meten un putazote, pero por lo menos Xbox te avisa que te va a meter un putazote. Y ahí tú dices, Sí, bueno. hey, Ah, bueno, estoy atento a las aquí está el consecuencias. juego. Sí, aparte, pues, ya en esos tiempos donde pagas por Netflix, Prime, HBO, Disney Plus, Ah, claro, luego agregaron esas pendejadas. sí. En Creo serio, que Netflix me... tiene videojuegos, Sí, pero son para una celular. pendejada. Juegos de esos que parecen de promoción barata que salen en YouTube. Mm, bueno, que yo sepa... Bueno, sí tiene algunos juegos, pero de los que yo haya probado ha sido el GTA San Andreas, que pues es GTA San Andreas, pero en Ah, celular. es cierto. Cosa En celular, que, sí, sí, sí. cosa que ya existía desde muchísimos años antes. Y un juego de Pero Shovel pues ya, Knight, que está entretenido, pero nadie paga pero Netflix para jugar. exacto. Pero pues ya viene un extra, ¿no? Ya lo estás pagando, dices, está Mm, bien. claro. Ya pago Xbox, mi cuenta de Netflix, Xbox sí en sí. ese sentido de meterte un montón de servicios te hace como que medio justificar el pago. Sí, te da regalos, al fin y al cabo, te da, Sí, creo que códigos de Discord, de de Spotify, Spotify, que, que tristemente son para cuentas cero, o sea, cuentas nuevas, pero bueno, dices, claro. en vez de pagar $30, 20 por un Discord Nitro, a que pague $20 por lo mismo, pero para que me den muchos juegos, pues prefiero pagar el Game Pass. Mm, Es claro. lo que yo hago a veces, de que, Por esos oye, mejor motivos, pago esto. por esos motivos la gente Ajá. todavía no manda la mierda a Xbox. Porque si hablamos de Ujú. exclusivos, no hay tanto. Ay, PlayStation 5 ahorita con sus exclusivos dándole remasters a juegos que no ocupan. No, pues De hecho, ahí está aplicando la misma PlayStation, todas pero las en vez de empresas están decirte que se te meten cobro la pata. 10, sí, sí, sí. Ahorita Nintendo te dice te cobro $10 porque lo aumentes. Pero PlayStation te dice, oye, te cobro $60 por otro disco, otro juego, solo para que se vea, no sé, que es que no hay cambios realmente en los juegos. Solo para que cobrarte el mismo juego a $60 de nuevo. ¿Qué cambió? Y ninguno, hijo. Es lo Claro. mismo. O sea, yo Porque son innecesarias las versiones nuevas de remaster de The Last of Us 1 y 2. realmente no Bueno, son la uno del necesarias. Play 3, sí, Claro, hasta eso ser que necesarias. si no hubieran Ajá. sacado los remasters del uno en Play 4, Ujú. yo siento que el remake hubiera sido justificado en Play 5. Sí, totalmente. Porque el de Last of Us Y eso 1 que. salió para Play 3, o sea, ya han Y, pasado y muchos se años, ve. más de Y se ve 10. hermoso el puto juego, ¿eh? Lo jugué hace poco y wow. No parece de PlayStation 3. Wow. Wow. I have three words. Pero Wow, con wow, tanto wow. remaster, remake, collection pack, o sea, De están, hecho, eso es un problema en los juegos. Hay mucho remake y remaster, no hay juegos. creo que cada 2 o 3 años sacan algo de la saga de The Last of Us, ¿no? Ujú. Remaster del uno. De hecho, le hicieron remake al uno. Luego hicieron remaster al uno que fue remake. Luego salió el 2 y luego el 2 remaster. Yo Que no digo, sé, no, no sé no qué más sé. necesita PlayStation para entender que menos es más. O sea, el juego del Astrobot, Ujú. fue nominado a los GOTY, Ah, ¿no? ¿O tuvo sí, una creo que ganó, nominación ¿no? en los premios? Tuvo una nominación en los premios. Creo que ganó a juego infantil, ¿no? Ujú. Y fue un juego muy bonito. ¿Tú lo has llegado a probar? Desgraciadamente no, pero quiero hacerlo. Yo sí lo he probado porque un amigo sí tiene su Play 5. Y es un juego De hecho, que es Astrobot fue el ganador muy... del GOTY, ¿eh? Del año pasado. Obvio. ¿Sí? No, no fue Baldur's. Sí, sí, sí. No, De GOTY. fue. Sí, el GOTY. Game of the Year para Astrobot. Yo estuve. Bueno, no estuve en la preparación, pero estuve viendo el stream. Pero sí, había ganado Astrobot. Un revuelo, pero. Ujú. O sea, ve, En esos tiempos estaba. un Y juego, peleaba contra buenos. un juego, por así decirlo, infantil como Astrobot ganando el GOTY. O sea, no sé qué mensaje más quieren los de PlayStation para que sigan haciendo juegos así. Ujú. Y eso que compitió contra juegos que eran como Balat. Balat es un buen juego, pero siento que Balat estaba demasiado.
Estaba contra Wukong, estaba contra el DLC de Elden Ring, el Final Fantasy Ajá, VII Rebirth juegos que pueden decir y que el son más Metaphor. serios. Sí. O que dices, no mames, $60. Pero era como de, "Ey, están estos juegos compitiendo contra y ganas robots, wow. Es que este juego tiene algo más especial y que no ocupa verse serio, tener $1 millón de gasto. A excepción de Balatro, que es un juegazo. Pero, o sea, Balatro está jugando Balatros, Balatriate, pero Es que hasta eso no me ¿sabes también que sorprende Balatro que está ahí Balatro arriba? haya estado ahí, porque cumple el objetivo de ser divertido. Entretenido y Es viciante, sobre entretenido, te todo. da motivos de jugarlo y rejugarlo. Y no Y, puedes meter $60 o ajá, $30 o 20 de un DLC para seguir jugando. No, no, no. pero Simplemente PlayStation sea, compras el quiere juego y lo seguir tienes. apostando por sacar remasters o juegos que nada que ver, como Concord, que murió al mes, ¿no? Concord, No, a la semana. a la semana. Duró unos 10, 14 días, más o menos. Y lo mismo está empezando que va a pasar con el nuevo juego. No sé si lo has visto, Marathon. ¿Qué es Marathon? Marathon es, en teoría era un juego antiguo que yo llegué a jugar porque soy fan de Doom, de Quake y esos tipos de juegos. Yo cuando era niño jugaba esos juegos porque tenía la consola pirata, no era porque soy un anciano. Y pues los llegué a jugar y ahí conozco Marathon. Y de ahí van a sacar una nueva versión de Marathon No me que va a ser suena. un ¿Qué extraction es de shooter carreras? tipo Tarkov. Ah, No, como es un Tarkov. extraction shooter. Sí, es como un Tarkov. Pero la gente dice, oye, esto es un Concord, se va a morir la semana, al mes. Oye, pero Ya ya desde aquí la muchos gente ya... shooters están sacando, ¿no? O sea, no es que yo Es que odie es lo los que más shooters. vende. O Es que la sea, gente casi no innova. Pero, hey, hay un no, juego nuevo que realmente no salió. vende. Realmente no vende. Dime un juego que no sea COD, shooter, que venda. Halo. Pero yo creo que ya no. Ya no tiene la misma fuerza que antes. Pero Ya no yo vende. Pero diría Halo tiene Gears of War. renombre. Cuando salga Gears of War el día E. Ese Pero siento que Gears sí of la va a War no romper. es como tu típico shooter online. Gears of War tiene Ah, pues, historia. eso es O- cierto. Halo De hecho, la también. gente lo juega más por la historia. Sí, o sea, actualmente la gente rejuega Halo, los antiguos, para hacer las campañas, ¿no? Para jugar online. De hecho, O para jugar en entre mis amigos. tiempos, en mis tiempos era bien ridículo. Pero pues sí, ¿sabes? Pero pues en mis tiempos, me acuerdo que yo compraba los Halo o juegos los Halo no por el online, por las campañas. Yo iba por la historia. Cuando compré Halo 4 fue de, oye, no mames, voy a ver la campaña y me la voy a pasar en cuanto ponga el disco. Y sí lo hice, me lo pasé en la misma noche. El online fue hasta después. No fue como mi prioridad. La prioridad fue la campaña. Yo también Y jugué creo que eso también falta. los Halo en PC. También, o sea, los Halo los he rejugado. No muchas veces, pero sí los he rejugado. Pero uno que sí he rejugado varias veces es el Half-Life. Y ese es otro shooter. Pero lo que más jugaba era la campaña, Y hasta el la modo fecha, historia. la Ajá, y hasta gente. la fecha. El uno y el 2. Tanto que la gente Eso es lo. sigue esperanzada con que salga otro juego de Half-Life. Pues como que hay ahí indicios de un Half-Life 3 al fin, Ajá. pero están haciendo a Valve, que a pesar de que es una muy buena empresa, sí se la chupa a Valve, la verdad. Pero, hey, Sí no hacen creo. bien las cosas, pero ya les Sí, da huevo desarrollar. Ganan sí. más con, Pues es que ganan más vendiendo juegos. ganan incluso más vendiendo cajas de CS o llaves de Counter-Strike. De eso. Pero, ¿sabes? La gente, si quieren hacer un buen juego, creo que su campaña debería ser la prioridad para que sea rejugable y la gente siga hablando del juego. Hasta los Porque COD Halo, venden más por. Yo diría que, bueno, los COD venden también por campaña. Quieras o no, hay gente que les actualmente casi ya interesa. no, pero sí. Me Hay acuerdo gente que que cuando todavía salió, sí es que les no mames la interesa las campaña. campañas. Sí. Aunque sean las campañas más aburridas y sobrias, muy Hollywood, pero la gente sí les compra por las campañas. Pero dime un otro Perfectamente. shooter y que sea online o con campaña que sea nuevo y que venda. Uy, de ahí ya no hay. Los demás son muy de nicho. O por lo menos los que yo voy a jugar. No, Helldivers. Pero no, Helldivers no tiene campaña. Es full online. Pero tampoco es De hecho, un shooter como tal. Yo diría que es no, más es un un RPG. PvE. Es un PvE, es un PvE.
player contra máquina o una Sí, IA. un PvE. Sí, porque ni siquiera puedes Realmente enfrentarte no entre hay, jugadores. porque ya lo que hay Deberían, son puros, que deberían. afortunadamente ya la fiebre del Battle Royale, que me tenía harto, Ah, pero sí. ya casi no hay. A mí ya me tenía harto, a pesar de que el Yo juego fuera diría gratis, era como, que se impulsó y murió con Fortnite. sí, a pesar de que Fortnite lo tiene todavía en base, pero a mí nunca me gustaron los Battle Royale. A Pero mí, hey, me gustó que eso impulsara que salieran juegos gratis, eso sí, porque antes no tuviera tantos. Eran sí, contados y los justamente juegos que eran gratis eran una hablando mierda. de los shooters, la mayoría de shooters que salen actualmente son online, porque usan el modo Ujú. de pase de batalla para ganar algo de dinero. Creo que el último shooter que he Sí. jugado así, tal cual que sea full shooter, sería The Finals. Y el gusto por el juego me duró un mes, 1 o 2 meses, Ujú. y lo Y desinstalé. el juego es muy bueno, que es lo peor. Y el Es juego es que el bueno, problema de si los le juegos actuales sabes. es que se sienten sin vida, se sienten muy a lo hecho para sacar dinero y vámonos, desaparecer. Y aparte mal Como ahorita, optimizados. como ahorita los gachas, que son literal de, te pongo tetas y porno y para que hables de mí, pero el juego es una mierda en fondo. Para Literal no hay mí, nada esos más. son más atrapa-otakus. Sí, por ejemplo, a mí me Porque, vendes una skin de anime en un videojuego, es a huevo, voy a pagar por ella. pues Pero pues es la verdad, o sea, es lo es que lo que hace para eso Fortnite, es. sin ser gacha. Ajá. Pero por lo menos hay juegos que son buenos y malos. Y por Mm. ejemplo, esos gachas van a dañar, bueno, ya están dañando la economía de los juegos, pero es que sea es el mundo de teléfonos, afortunadamente. Sí, El como que mundo los del gachas se juego de han teléfono es muy pasado diferente. más a celular, ¿no? Ujú. Porque Pero lo sí, bueno es que este teléfono. sí he visto que algunos pasan a consola o a computadora, pero no jalan mucho, se quedan más con Sí, celular. no. Lo he visto con el juego de Mega Man X Diver, que ese juego ya está Ajá. remuerto, Oh, la pero mierda. cuando salió, estaba en Steam y en celular. Pero la mayoría de personas jugaban en celular, casi no había nada en Steam, tanto que Sí, la primera versión en morir fue la de Steam. Y los que todavía ¿en siguieron serio? con vida en los servidores fueron los de celular, sí. Wow. A la mierda, está peor que jodido. De hecho, Ahorita, ¿tú por qué ahorita está crees que un juego muertísimo, se muera? porque ya no hay actualizaciones. ¿Tú Lamentablemente crees ha que sido eso... así. No, no, no. Pero en general, ¿por qué crees que un juego se muere al tiempo? Que no dura ni el año. Es justamente por las actualizaciones. La gente, no diría que es por culpa de Fortnite, pero ha sido por culpa de los Battle Royale, que la gente espera actualización tras actualización, algo nuevo para Sí. estar ahí. Si no hay nada nuevo, los casuales De- se van y solo Se van, quedan los sí. que les gusta legítimamente el juego. Me acuerdo que sí, pues sí, me acuerdo en mis tiempos de En nuevo mis con Halo, tiempos, Call of Duty. Club Penguin. Eran de que salían actualizaciones de. Y eran de mapa nada más. Te pongo un skin y esto, mapas nuevos, por $15. Y eran cada 3 meses, cada 4 meses salía una actualización para un juego. El juego estaba muy base, podía decirte 3 meses y el juego iba a seguir igual. Yo ahorita regreso a Fortnite y digo, ¿qué mierda es esto? ¿Qué pasó con el juego? Y me ¿Por qué vuelvo a crees desaparecer un que mes y vuelvo y otra pedo. ¿Por qué crees que ahorita van a volver a sacar otra actualización de Star Wars? Se me Sacan una hace, a mí no me cada gusta. 1 o 2 años. Honestamente a mí no me gusta eso de tener que actualizar el juego a cada rato, pero ya la gente se acostumbró a eso. Ya la gente quiere de nuevo cosas nuevas a cada rato. Si A no, sí, mí, a como mí dices, la tampoco gente me se va. gusta eso. Es que La gente se aburre, se es va. así, se aburren y se van. Por eso los juegos que salen, que son solo full historia, como el Spider-Man. ¿Te acuerdas del Spider-Man 2 de Play 5? ¿Cuánto duró el Sí, hype? ¿2, 3 meses? más o menos. Y siento que peor ha sido el remake del Resident 4. O sea, el juego es precioso, pero duró, el hype duró igual creo que 3, 4 meses y ya la gente no estaba hablando de él. Es que el problema son esos. Lo que va a sobrevivir normalmente van a ser juegos de nicho. Por Si eso es que acaso logras todavía establecer un sigue juego el nuevo, Counter.
Sí, por eso Counter-Strike sigue en pie a pesar de que es un juego de mierda. Digo yo que lo juego, que quiero conseguir ya el 20K, pero pues, está difícil. Y Por no, los no tiene hackers, actualizaciones, ¿no? O sea, de servers, mm, imagínate de... más. No, los mapas no cambian, no hay nada, o sea... Y te Lo único que te actualizan. meten es de a huevo, para que compres cajas y gastes más dinero, y ya. No, hombre. Pero... de hecho es un tema de Counter-Strike que se puede hablar después, que está muy horrible, pero ya es un tema muy profundo también Podemos igual. abordar en otro capítulo Sí, temas de totalmente juegos como profundo. servicio. Sí, que es otro cáncer del gaming, yo creo. Muy potente, que está Sí, muy pesado. la verdad sí. Uy, qué Es que se ganas está de invadiendo hablar mucho. del servicio de Pokémon Unite y lo mierda que es. Es que te digo, es un puto, una miseria, una mierda en todo este mundito. Que dices, Sí, oye, todo esto va para abajo. Tal vez muera en algún momento todo esto de los juegos. No creo realmente. no. Pero Lo peor es que hay gente que los compra. sí, ese es el problema. Gente que paga por eso. Los jugadores ballena que pagan y gastan dinero en Sí, cantidades masivas. Y esa es la gente que daña el juego realmente, que te daña la economía, que te daña que una empresa sigue siendo igual de maldita. sí. Porque dicen, oye, pues está... Me pasaba hace Ujú, años que yo veía streamers, no sé, en el 2020, 2021, que digamos, salía una nueva temporada de, no sé, de Fortnite. Día ujú. uno, compraban todo el pase para tener todo desbloqueado de una. Y lo pagaban. Y es tipo, Sí, men, todo. no jodas. Se supone que, o sea, tú puedes comprar el pase y lo vas completando. O sea, ¿qué necesidad hay de pagarlo para tener todo de día uno? Sí, totalmente. Me acuerdo que sí, miraba streamers igual que decía, sí, pues exacto, como dices, que salía el precio de batalla y ya tenían nivel 100, se voltaban $100 extra, o no sé cuánto costaba, Claro. para tener todo día uno O sea, y ver el que un puede, puede, güey. ¿no? Pero, Pues claro, nosotros o lloramos, ¿no? sea, Ay, pinches llorones, paguen y ya. pero es Pero que lo veo creo que eso impulsa a la innecesario. gente, ajá, Ni siquiera es como impulsa a que que la fuera empresa un haga eso. DLC. Ni siquiera es como que fuera un DLC que, bueno, ya. Es un solo pago y tienes todo. No, o sea, Sí. es un pago que puedes ir obteniendo las recompensas de poco a poco o jugando. Pero bueno, pero bueno. ¿Qué? El que puede, Pero puede. Y el que putos no chilla. llorones, pues, sí, o sea, ese es el problema todavía que justifica la gente. Es que el que puede, puede, gasta. Oye, pero ese es el problema. ¿Hasta Pues cuándo es que es más? muy difícil el tema, es muy difícil el tema ese porque parece que le vas a chupar la verga a uno de los dos bandos, pero es sensible esa parte que dices, oye, ¿a quién justifico, a quién no, o a quién apoyo, a quién no? Sin verme mal, porque la gente ya dice, no, es que no defiendes la superempresa, nadie va a defender la superempresa. Creo que lo peor que puedes hacer, defender la empresa millonaria. Sí, me pasa mucho. Cuando hablo de Nintendo, la gente empieza en mi chat a decir, no, ya va otra vez a defender la empresa multimillonaria. Y es que no, no, yo no la defiendo, yo la critico mucho. Pero De tampoco me hecho, vengas con pendejadas de, es m- moralmente correcto, es mudado m- Nintendo. me, No me seas acuerdo que, ridículo. por ejemplo, yo en mis streams, yo ves que juego Counter-Strike y Valorant. Yo he dicho en stream, oye, Counter-Strike es una puta mierda, está muy mal hecho, tiene un chingo de hackers, tiene un chingo de problemas. Y me han dicho, oye, si no te gusta, vete del juego. No, no porque me gusta un juego, no tengo el derecho a criticarlo, ¿sabes? Es como de que, oye, no puedo criticar el juego que me gusta, obviamente. ¿Por qué? Porque me gusta el juego y quiero que el juego esté bien. Si me dices que no puedo criticar un juego porque lo juego y tengo que irme, porque soy un puto llorón porque el juego no me gusta cómo está, oye, creo que el problema realmente eres tú, por ser conformista con la mierda que te llegan a dar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Me Que pasaba no puedas mucho con el quejarte de... Valorant. Sí, ¿sabes? No vas a justificar la mierda de servicio que te ofrecen solo porque lo juegas. Al contrario, si eres un jugador, con más derecho puedes quejar tú del juego. Porque tú sufres la experiencia que se vive ahí, los tóxicos, cheaters y eso. Y que vengas y me digas, oye, no puedes criticarlo, mejor vete del juego porque eres un llorón. Eres parte del problema. Eres parte de que un juego sea malo. O que un juego tenga esos problemas que abusen del servicio de $60, que tenga hackers, que siga vivo el juego a pesar de que sea malo.
Ese es el problema. Se nota También hay mucho jugadores que son cuando muy una así. empresa escucha a sus jugadores y cuando no. Sí, totalmente. O sea, yo siento que Riot les hace más caso a los de LOL. Y eso que la gente todavía sigue diciendo que LOL es una mierda. Pero siento que les hace más caso a los de LOL que a los de Valorant. Más o menos, sí. Por ejemplo, hasta hace poco, creo que fue ayer que me dieron la notificación de que Valorant al fin va a dejar regalar skins a tus amigos. Ah, ¿verdad que no se Y podía esa mierda? sí, no se podía. O sea, esa cosa pudo llegar hace mucho tiempo y hubieran sido millonarios ¿cómo se llama? Sí, Los de Valorant. ¿cuántas estafas pudieron haber hecho chicas gamers? Sí. Ahora sí a fingir que soy mujer en Valorant. Hola, soy mujer. ¿Puedo ser tu dúo? Ay, regálame un skin. Al toque. Pero, ¿sabes? Cuánto dinero no pudieran haber rescatado de ahí o sacado de más? Pero bueno, las empresas a veces también se duermen cuando quieren sacar dinero. Sí, Son yo medio diré que toscos. actualmente un juego que yo sienta que sí escucha a su comunidad sería el Marvel Rivals, que ya te estás tardando en instalarlo, cabrón. Que no me llama la Instálatelo, atención. Pero marveléate. había visto hace poquito que por el llorón de Necros, que yo lo miraba porque era jugador de Overwatch, con Sí, Genji, lloró por los kills que eran el lo inservible. Aparte de que digo, cada rol es importante, no importa si es fácil o no. Cada uno tiene su sí, dificultad. Pero al cabrón literal nerfearon su personaje por llorón y bufearon en los killers. O van a hacerlo más bien. creo que Todo ya lo porque el hicieron. Necros vino a llorón. Creo que ya, ni idea. Pero ya hicieron, hey, por llorón vamos a bufear los personajes que odias y a ti te vamos a nerfear. Lo que Órale, pinche pasó es culero que llorón. después de lo que dijo que los healers valen verga, la Ujú. comunidad gringa de healers hizo una huelga y en partidas no gileaban, sino que se iban directo a atacar como si fueran DPS. Es que es lo que te digo, que el rol es importante, los roles son importantes. Sí, Yo que jugaba Overwatch, todo importante. ¿Es más fácil ser healer? Sí. Pero no por ende es inútil el rol es más o fácil, se sí, justifica pero menos. es el pilar Y de aparte, un la gente no equipo. juega healer. La gente no le gusta jugar healer. No, Me les acuerdo gusta cuando jugaba jugar Overwatch, más DPS. picaba DPS. Si le picaba DPS, 10, 15 minutos en el lobby esperando lobby, porque no había healers. Paz healer en cuantas partidas en 3 minutos. ¿Por qué? Porque la gente quiere jugar A mí sí me gusta DPS, no ver quiere jugar healer. healer. A mí también. Con Ana, especialmente en Overwatch. Estaba divertido, pero la gente quiere sacar clips, quiere sacar su 20k de daño y su KDA porque les importa mucho. Pero Y te a fin digo, de cuentas es tipo, men, es un juego. No vas a estar sí, en un equipo esports. No seas sí, ¿cómo lo ridículo. cambio? Sí, Sí, siento yo, que por ejemplo, muy pendejo. un juego para mí es un juego. Yo le dedico muchas horas a los juegos competitivos, pero para mí es de, ok, la perdí, GG con X, no pasa nada. No voy a hacer ay, no, voy a gritar lo pendejo, gritarlo. Ni Bueno, en modo, perdí. competitivo sí te da ganas de putear a todo el Sí, mundo. Pero pero pues cuando... sí me enojo, pero es para mí, ya pasó, ni modo. Ah, ¿Qué le bueno, voy a sí. hacer? Tampoco es que voy a hacer una rabieta. Porque, Sí, de que ay, voy a durar bajé media hora. de Ya, rango. voy a llorar en la partida, Pues se tal sube. vez, pero ya pasó, ¿sabes? Ya ni modo. No pasó nada, es un juego y digo next y la mejor que sigue. Si soy bueno voy a subir, si soy malo voy a bajar. Lo que sí me enoja es cuando prueban personajes en una compe. Eso sí yo no lo perdono. Pero ese es tema Los de para LOL y otro Valorant. capítulo. Porque Fíjate que estábamos ahí hablando de los precios. de Nintendo ya nos alargamos de más y nada. No, no solo en Nintendo, en general. En Sí. general. O sea, me Lo gustaría cual está hablar bien, o de sea, Xbox, porque todo en pero Nintendo va a la rama de todo. sí. O sea, a ver, Es como volviendo a es eso, como te das cuenta. Ajá. volviendo a eso, eh, Nintendo lo que quiere hacer es aplicártela de, no, es que este juego sí vale la pena que cueste tanto. ¿Por qué? Porque tiene tal y tal y tal. Y te la pueden colar, porque vimos el tráiler del Donkey Kong y el juego se ve Ujú. espectacular. Es un Donkey Kong mundo abierto, es el primer Donkey Kong de Sí. mundo abierto.
llama mucho la atención, el visual es bonito, pero luego te ponen el precio de la consola más el precio del juego y que no haya casi prácticamente ninguna diferencia entre físico y digital. Y para colmo, Nintendo tiene el descaro desde la Switch de que sus juegos en físico, yo diría que tienen de las peores presentaciones. La Porque, tiene, sí. porque ya el estuche es pequeño, porque solo viene el cartucho. Pero no viene nada más. No viene ningún manual, ni ya de perdido en un juego mundo abierto un mapa o algo. No viene nada de eso. O sea, los únicos que se la rifan con eso serían los juegos indie, que tienen su versión física, como Balatro, que te viene con unas cartas. Pero, o sea, Wow. nosotros esperamos eso de los juegos de Nintendo, no una empresa Sí. externa. Y creo que eso está horrible, ¿no? Porque voy a decir, wow, a eso, porque oye, eso era normal antes, no es como Era que algo lo normal impresionante. antes. Sí, 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 exacto. Yo recuerdo Compras, tienes que, tu librito y todo, ah, y wow, como te mostré el otro día que tengo mi juego es cierto. del Final Fantasy 13 y te viene con Sí, el sí. manual en diferentes idiomas, con imágenes del juego, de cómo usar el mando y la pendejada. Antes era lo normal. Yo no sé en Y qué actualmente ni el momento. cartucho viene. No, no, creo que lo que iba a hacer Nintendo era vender el estuche con código. Wow, no, No, no estoy aparte seguro peor. de eso, no estoy seguro de eso. Fácil me lo estoy sacando del culo, pero Pero es muy probable, porque hay juegos que puede ya han ser hecho eso. probable. Sí, creo que algunos juegos, no sé si de Play o de Nintendo también, que solo que te comprabas la edición física especial y te venía un código nomás. Sí. O incluso de que tienes cartucho, pero tienes que meterte a internet, actualizarlo, instalar la versión que falta y puedes jugar. Ay, Si no, no puedes. De hecho, también es un problema eso. A ver si no aplica lo mismo Nintendo, de que no hay internet, no puedes jugar. Porque así pasa con juegos de Xbox One, digo, pues sí, de Xbox o Play. No hay internet, no Por, puedes acceder al por juego. suerte, bueno, con mi experiencia con la Switch 1, Ujú. juegos como Zelda no te piden ningún tipo de entrada a internet. Verificación, sí. O hasta Pokémon, que para Creo jugar que, creo competitivo que, sí te pide online, pero la campaña lo creo puedes que jugar sin solamente, internet. creo que solamente te lo pide cuando una persona te presta la cuenta para jugar un juego, sí te pide verificación. Pero alguien más, si el juego es tuyo, el cartucho es tuyo, no, no accede. Totalmente, no hay problema. Ah, Pero no, si la cuenta no es estoy prestada, sí te seguro. pide que, oye, verificación. No, sí, te lo confirmo. Porque yo con mis Ojalá me amigos pase éramos eso. tres, Oye, ¿no quieres prestarme tu cuenta? pues te la puedo prestar, pero si deja, Y yo no hay te problema de paso la región. mía. Mira, yo tengo Pokémon y ya. No tengo juegos, solo tengo Y unos Rocket, indies y baratos. Rocket League. No, mejor ¿Puedes mierda, creer hermano. que yo compré puto Rocket League en Switch para que el mismo año, a los Para gratis. meses, saliera gratis en puto Epic? Epic, yo te la tengo jurada. Más de una vez me has dicho esa pendejada. En general sí son gratis, ¿no? No importa la plataforma ahora. Bueno, a Sí. excepción de Steam, pero ya no está, pero es N- gratis en general. Epic me ha hecho esa pendejada como creo que 3, 4 veces. Me compro un juego, Con sale el gratis. GTA. Con el GTA, con Meat Boy, con Limbo, Rocket. O sea, me voy a cortar las bolas, Epic. Vete a la mierda. Bueno, hay algunos juegos digo, sí te digo como de, oye, ya salieron hace como 7 años. Ya si no te los compraste fue por huevón. ¿A qué estás esperando, sabes? No, es que Porque Limbo Coast tiene como GTA 7 años V el lo juego. compré 2 veces. Una cuando salió Yo para Play tres. 3 y luego yo lo compré en Steam. Y el mismo año, pendejo, a los meses sale gratis, hijos de perra. Me pasó que comprado mucho el Minecraft y el GTA. 3 veces el GTA, el Play 3, 360 y One. Y el Minecraft en Switch, porque acuérdate que antes estaban las versiones de Nintendo version, Xbox One version, 360 version. Yo lo compré en Play 3, Nintendo Switch, el Xbox One y Xbox 360.
Imagínate, Fíjate cuatro que a veces mí gastando la misma cantidad. antes no me gustaba la versión de Minecraft de Play 3. Tenía algo bueno, eso sí, que te dejaba jugar multijugador. Sí, Eso sí estaba chido. Con pantalla dividida. Eso estaba chido. Pero en general yo prefería jugarlo en PC. Pero si me dijeras una consola en la que vale la pena tener Minecraft, la Switch. Que sí. vienen los mapas exclusivos de Nintendo, vale mucho la pena. Cosa que en versiones de Play o Xbox no hay ni siquiera versión de nada. Solo es el juego y ya. Yo Y siento que si Minecraft debería acaso. estar más barato. También, pero diría que. No, es que no justifica, pero es que realmente cuando compras el Minecraft, la versión cara, te viene con las versiones, ¿no? Más duro que Java, te viene con las dos versiones. Pero eso es Pero solo en estás pagando por PC. las dos versiones. Ah, Porque el está juego igual está de al caro mismo en precio consola. en consolas y en Ah, qué hijos de PC. puta. Y en consolas solo tienes la de Bedrock. Mínimo te iba a decirse, oye, tenemos un código de Java, si lo crees y tienes una PC, te lo damos y lo canjeas. No, qué pendejada, Ah, yo pensé podría que te ser, lo ¿eh? daban, No, pero sería no, bueno que lo o hicieran. sea, si lo compras en una consola, no lo puedes usar en PC. Sería bueno que hicieran eso, pero Que yo sepa, o sea, se puede jugar alguien de Bedrock y alguien de consola, pero en Java no se puede. Pero no, no es como solo que yo Bedrock. me compro mi juego de Nintendo y me puedo pasar mi cuenta a PC. No, eso no se puede. No. Qué pendejada. Pero, pero lo bueno que Bedrock es un entorno, al fin y al cabo. O sea, no importa si es de teléfono, consola, Ah, bueno, PC, sí. juegan todos. Sí, Eso es lo hace chido. poquito que jugamos Minecraft, sí me di cuenta que Bedrock está más chido. Pero no le puedes Sí, meter en parte mods. sí. Mm, sí puedes, pero es un pedote. Porque lo hace mi hermano en su Xbox Series X. Pero es un pedote, es llevarte un USB, meterle cosas, es Da. un pedo raro. Viste que Y según aparte corre mal. me pareció ver, no sé si sea cierto, fácil, me lo estoy volviendo a sacar del culo. Quieren hacer Ujú. un remake, este, del Dark Souls 1. No he visto un post de eso. Tal vez sí es una sacada del culo y nada más. Fue Fácil es una gratis. sacada del culo, pero según me vi que PlayStation quería hacer eso y es tipo, men, ¿para Oh, qué? sí, no es necesario. No es necesario, o sea, ya Ya tiene un sacaron hace poquito remaster. uno. No es Ajá. remake, es remaster, pero hace un par de años ya salió, o sea, ¿para qué ¿Y tiene para que le quieres? metan un Real Engine 5? No, gracias. Sí, mucha gente, cuando salió la Play 5, yo la justifiqué, no justifiqué el precio, pero sí justificaba la compra, porque aunque no tenía muchos juegos de salida, tenía juegos que a mi opinión valían la pena, como por ejemplo Sí, el remake, que este sí era un remake tal cual, del Demon Souls. Y yo lo vi en tráiler y exacto. estaba buenísimo y todo, pero Wow. ya Sí, cuando ves el gameplay, se nota que lo ha hecho otra empresa que no es From Software, porque visualmente está bonito, pero en gameplay tiene muchas falencias sí. y te No, lo vendieron es un muy saca caro. screenshot. ¿Cómo? Solo es un saca screenshot. O sea, sí, sabes de Sí, que solo es para sacar una foto que digas, no mames, mira cómo se ve. Y ya lo demás en el entorno está horrible. Creo que se está pasando un poquito Oblivion. Hay partes que se ven increíbles, pero en general todo el juego se ve igual de sobrio, normal. Es que el juego es increíble, pero solo son como 3 4 partes que dices, no mames, se ve wow. sí, Y ya. yo actualmente, si tuviera el dinero, realmente no compraría una Play 5. Fácil el mando sí, porque eso sí admito que el mando de Play 5 está muy bonito y muy cómodo. Sí, Mejor que lo el llegué a probar, del sí. Play 4. Pero la consola tal cual, no. No, ¿Hace tampoco. cuánto No, salió la Play no. 5? Verga, sí tiene sus años. No, no tanto. ¿O Sí. sí? Aunque no creas, tiene como 7 años, se ve. ¿Qué? Salida de PlayStation 5. Algunos PCs en noviembre de 2020, tiene 5 años la consola.
¿Y ya tiene una versión Pro? Sí. Que no justifica porque no mejora en nada, No, pero. no lo vale. Justo yo creí que Y tenía las. menos años, pero... mm, No. Es que fue en época ¿cómo se llama? La escasez de silicio, ¿sabes? Para las obleas de los CPUs y eso. Pues la gente no le alcanzaba y no podía comprarlo. Por eso es que apenas está como que revolucionando la consola. Porque la gente en ese tiempo era, "No mames, está súper caro y no hay consolas". Por eso es como que está ese extrañez que dice la gente, oye, ¿por qué apenas la consola se escucha? Porque apenas hay consolas, apenas hay para jugar. Apenas se soluciona el problema. la Por eso Play es que la gente se 5 impresiona. no hizo Sold Out, ¿no? ¿O sí? Sí, no había consolas. Sí La se gente acabó. peleaba por las consolas. Sí, pero es porque no había casi, pues, no había cantidad, no había Ah, abasto. Porque digo, porque había esa escasez, como con las gráficas, ves que estaban súper caras, pasaba lo mismo sí. con las consolas, porque ocupaban esas piezas y como no había, pues, oye, pues sacamos 100, órale, pues las 100 se van a la venta. Quieras alcance bien y leas que no, pues ni modo, no alcanzó. Hasta que salga otra vuelta de obleas de silicio. Te iba a decir, Así va realmente. ¿te acuerdas cuando Xbox sacó la Series S y la Series X? Ujú, Que una era la versión más barata y la otra era la versión más potente. ujú. Ahora que lo pienso, es una idea que me sigue pareciendo una pendejada. ¿Por La qué? verdad. Y ojalá no lo vuelvan a hacer ni ninguna otra empresa. Es que Pero por más que sea barato, este sigue siendo la versión mm, una con serie Pro de la Xbox One, ¿no? siento que es como una versión inferior. Pues lo es, Lo ¿no? mismo pasó cuando Nintendo sacó la Switch, ¿cómo se llamaba? La que no se pueden desacoplar los Joy-Cons. Ujú. ¿Cómo se llamaba esa Oh, sí, versión? la Lite. La Switch Lite era más Ajá. barata, sí, $100 más barata. Costaba $200 la consola. Podías jugar todos los juegos que estaba en el catálogo original por una consola a menor precio. Pero le quita absolutamente toda la gracia de adquirir una Switch. Pues sí, pero toma en cuenta que también siento que esas consolas están hechas para el entorno, aunque no lo digan directamente, para el entorno latinoamericano, un entorno más pobre, pero que quiere acceder a una consola. Yo diría que al contrario, está hecho ¿Tú crees? para un entorno que latinoamericano va a salir con la Switch. O sea, te entiendo Nadie, eso de que a quién sale, no, pero pues sabes, que tenga acceso a la consola más bien. una Porque persona una Series X latinoamericana vale. va a jugar en casa, Pues sí, no, va a claro, agarrar su una persona va a jugar Switch. en casa, nadie sale, ni en Ajá, primer mundo salen con su consola, pero me refiero que el sitio de que es para gente que quiere acceder a la consola, pero no tiene el dinero. Y dirás, pues que trabaje más. No, pero tampoco puede trabajar más porque ya quiere tenerla y eso es dinerito que ahorró, ¿sabes? Es pero el mejor problema. opción es que ahorre un poquito más, $100 más, y Pero compra la otra no todos versión pueden, que es el problema, tiene, no todos pueden. claro, no todos pueden. O sea, sí siento que fue como una idea buena que sacaran una versión más barata, pero Ujú. de todas maneras siento que no valía la pena. No, Siento realmente que no. la Switch Lite salió más para personas que viajan mucho. Que ni siquiera podría ponerte eso como argumento porque la Switch en sí ya es Ya, portátil. ya es para eso. Ujú. Sí, o sea, siento que es para que, uno, para coleccionistas y dos, para personas que realmente no van a usar el dock y va a ser full portátil. Sí. Igual se los daban mucho a niños que eran muy niño Ajá, tableta o y era para como, oye, niños. para que te lo dañes, hijo, órale. En Es vez de darte que una sí. pinche tablet de Temu, te doy una Nintendo Switch que tiene juegos de Nintendo ¿Sabes para qué justificados para siento niños. que sí funciona? Para familias de hermanos. Sí, Ay, compran una Switch, pero se van a estar peleando. Mejor una Lite para cada uno y ya que no estén jodiendo.
Sí, de que hable, por $400 me cuesta una, mejor dos por 200 y una y una. Tal cual. O sea, no es para latinoamericanos, la verdad. Yo sí Pues siento que no, hay pero más lo hace latinos accesible. que han ahorrado más para una Switch normal. Pues, habrá que ¿Tú ver crees que una salga una gráfica. Lite de la 2? Sí, pero no creo que va a ser igual, va a ser muy diferente. Pero esta vez creo que sí va a poder acceder como a, Es que, se mira, va a poder acceder a la tele y eso. antes, bueno, cuando salió la primera Lite, sí hubo gente que lo compró porque los Joy-Cons solo tenían la función de el giroscopio y que podían desacoplarse. Pero ahora en la Switch 2, los Joy-Cons, aparte de hacer eso, tienen la función del mouse. Ujú. ¿Cómo van a hacer qué van a hacer con eso? ¿Cómo te venderían una Lite 2? Lo mismo pasó con la Lite del Switch 1, no tienen los Joy-Cons, no tienes la pantalla. Y el innovador. Pero de alguna manera lo van a meter, vas a ver. Aparte porque no es, siento que va a pasar con los Joy-Cons de que la tecnología se va a quedar escasa y no se va a usar y ahí va a quedar con el modo Mm, ratón y eso. sí, bueno, Estoy sí 100% seguro. tienes razón. No creo que usen mucho el Sí, ratón. O no, sea, se va a quedar. yo tengo aquí mi Switch en la mano y sigo sin saber en qué otro juego utilizan Sensor, el infrarrojo. sensor. Este es el Esta problema, tío. pendejada. ¿En qué otro Y juego lo sigue sin usan? usarse. Solo el Nintendo Labo, ¿no? Mm, el Labo y el One to Switch. Y ya, no hay más. Fueron dos juegos. Que hablando del One to Switch me hizo acordar de que ese puto juego no lo Ujú. compró nadie. Ni su puta madre. Venía en la consola, ¿no? No, era parte. Oh, no mames. Pensé que era como una Wii Sport. De que, compras el Switch y viene con tu versión de One to Switch. Justo hace unas Gratuita. semanas me Bueno, no salió un gratuita, video pero de que Reggie, sí, el presidente de Nintendo de América, ujú. él fue el que sugirió que la Wii la vendieran junto con el Wii Sports, porque originalmente no iba a ser así, iba a ser un juego aparte. Y Uy. Reggie dijo, pero Miyamoto, por favor, no seas mamón. Y el Miyamoto, pero que No, no. trabajen, pero que trabajen, tu puto gringos. Pero aceptó a regañadientes. Y por eso la Wii fue de las consolas más vendidas. Y yo creí que iban a seguir por ese camino. Cuando salió el Switch 1 y vi que estaba el One to Switch, yo pensé, Ujú. viene con el juego. Pero no, era un juego aparte. Por eso cuando salió el One to Switch 2 menos le hicieron caso, porque casi Tal vez nadie pasó ha eso desde probado eso. el. Tal vez falló eso desde el fallecimiento de Satoru Iwata. Ah, No sí. diría que fue el gatillo, pero tal vez sí sí influenciaba bastante en que la empresa fuera muy a su palabra, ¿sabes? De que, oye, Sí. sí, pero mejor no la hagamos, ¿sabes? Aguántate poquito. Y siento que Pero pues ahora simplemente con la Switch 2, ¿te acuerdas que vimos el tráiler y sí, salió un juego que te enseñaba era con- cómo funcionaba la consola y así? Y tú y yo dijimos al mismo tiempo, va a ser gratis. Cuando terminé el tráiler sí, sí, decía, sí. no, el juego va a ser en un precio aparte. Sí, fue como, hijos Que, de puta. que no es el precio de un juego de $60, va a costar 10, pero de todas maneras, o sea, para que cueste Nadie. 10 mejor regálalo. Sí, o sea, O sea, regala el juego. Es una, es una demo de tu consola, como de, oye, tu consola hace esto, amigo. Ven y pruébalo. y Que te cobre por usar la ahí sí no, le eso voy a no dar el regalo. punto a Play 5 que el Astrobot, su primer juego, fue la demo de la Play 5, mostrándote todas las Aparte. características, la potencia, el mando, los gatillos. Y ese era gratis, Sí. te venía con la consola. Es que Y es ahí una fue cosa que cuando se dices, tú popularizó intuyes. Astro Boy
Y como tuvo buena recepción, decidieron sacarle su juego. Porque hubiera sido muy Justifica. diferente si PlayStation te vendía el juego ese de la Play 5 por separado. Ujú. Ahorita no existiría el juego de Astrobot. Son Porque decisiones que no sé ni cómo su puta toman, si madre le con daría el ganas. culo. Ni su puta madre le Te daría juro, caso. sí, ¿qué te digo? Son acciones que toman con el culo, siento yo que dicen, oye, ¿por qué? No, es que dinero, dinero. Y si no vendes algo de calidad, ¿no venderías más? No, dinero, dinero. Pues, no entiendo yo cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las mentes de las empresas. Yo ni siquiera diría si es que lo hacen por el dinero. Porque tienen, yo imagino, ¿no? Que tienen personal ahí no solo de marketing, sino de gestión, gente que se Sí, encarga del tema de las finanzas y todo eso. Y a nadie se le ocurrió decir, regálalo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. para Es que que, te digo, para que te lo vendan a $10, mejor ni hagas nada. Mejor haz un video en el exacto. canal de YouTube diciendo, la consola puede hacer esto y esto. No me parece que lo valga. Ni Sí, 10 ni $5. es que es estúpido las acciones que están tomando. Tipo, como dices tú, hay un equipo atrás. ¿Dónde está ese equipo? Parece que no existe. Yo tengo la esperanza de que ese juego lo regalen con el online. Mínimo. Que recapaciten y digan, bueno, Que, si no lo quieres comprar que, está bien, pero te vienes y pagas el online. que van a Algo. aplicar un Game Pass. Eso. Ya prácticamente tienen, entre comillas, un Game Pass con las consolas antiguas. Mejor le emulo. Ya no, gente, ya no tienen excusa para emular. Están ahí todos los juegos. Game Boy, Pero Game falta, Boy pero es que Advance. falta, ¿Qué falta? Está Game Boy falta, Advance, pero está falta 64, ahora GameCube. ¿Qué quieres? ¿Qué pero más quieres? no falta el Superman 64. ¿Dónde está? Falta. No me jodas, Pero, güey. güey, La gente que chavales, conoce Superman 64 es porque ha visto top 5 de los peores juegos de la Nintendo 64. yo porque me tocó jugarlo, porque te digo, tenía mis voz hackeada. Y Y pues dije, un Superman, digo, sí, Superman 64, a ver, clic. Esta mamada que no llego a los aros, no lo termino. Y dije, puto juego de mierda, bye. Hasta que luego salió un video de que, oh, Superman 64 es una mierda. Yo, sí, a huevo sí lo es. Pero a mí me tocó jugarlo, efectivamente. pero porque me tocó jugarlo porque la cuestión está hackeada. No, yo soy la otra cara de la moneda. Yo jugué el Batman Beyond de GameCube, creo que era, o de 64, no recuerdo. Ujú. El juego del Batman de futuro no estaba chido. Uh, Nintendo lleva ese problema de los precios desde la 64, ¿no? Creo que sí, Hay gente que que es tiene esperanzas de que sí le bajen los precios a los juegos de la Switch 2, pero yo, yo les voy adelantando de que no va a pasar. nada. Yeah, Y man. espero equivocarme. Espero equivocarme, pero estoy seguro de que no va a pasar. O sea, la Todos gente esperamos dice, equivocarnos, pero pues que. Pero nada nos alienta a decir que va a pasar lo contrario, nada. la gente está esperanzada porque ocurrió con la 3DS, ¿no? Salieron los juegos Ujú. caros y la gente dijo, pues no te lo compro. Y Nintendo, no, ¿por qué? Ah, ya bueno, le bajo. Y ahí sí, y ahí sí Es que compraron. eso es lo que va a cambiar toda la industria, que todos se pongan de acuerdo de nuevo. Pero es que lo te digo, con la gente que es ballena para los juegos, que les vale ver que pueden gastar dinero lo que pueden, pues, no va a pasar. Mm, Como la gente que apartó la Nintendo Switch 2. que Ya ya valió se verga acabó. la quejarse del precio. Ya vendieron. Que se acabó Ellos van a la decir, oye, preventa. Ni siquiera el juego, la ajá. preventa. Y ellos van a decir, oye, pues vende. ¿Para qué la quitamos, no? Pues sí vende. Pues Vamos. sí. Y va a Digo, pasar si lo algo, mismo con los juegos. ujú. Si algo para mí vende, lo dejo, ¿sabes? ¿Para qué debería cambiarlo? Y yo creo que la Sí, última patada en los huevos que nos ha dado Nintendo es con el tema de las regiones. No sí. estoy seguro de esto, pero
creo que cuando salió la Switch 1, Ujú. obviamente en Japón salió más barato. Y la gente lo compraba de allí, directo de Amazon Japón y así. Y lo podían usar normal. No había bloqueo de región, que yo sepa. Pero aparentemente con la Switch 2 sí va a haber. O sea que si No mames. quieres aplicar el hack de no, lo voy a comprar por Amazon Japón porque sale más barato, va a haber un bloqueo de región y te vas a tener tu Pendejada. pizza papeles 2. Supone que cuando compras una consola no importa, digo, y estás pagando de la misma empresa igual. Claro, se ¿Cuál es el supone que no problema? debería importar. Porque todas las consolas se supone que ya vienen con todas las regiones. Claro, Pero aparentemente con la Switch 2, ¿no? Que es espero que que se las decisiones que están corrija. tomando las empresas son una estupidez. Pero bueno, yo creo que ya el capítulo de Ya, hoy hora y está procesado media, porque cabrón. estamos hablando de pura pendejada ya que no es ni el tema a veces. Que no está mal, porque pues va en rollo. Ahí nos damos No, cuenta que realmente tiene mucho que ver los efectos que hace. sí, justo de lo que hablaba del Superman, que nada tiene que Sí, ver, sí, me sí. hiciste acordar de cuando mi papá me compraba los discos que decían 1199 juegos en Sí, uno. exacto. Y sí eran 1199 juegos. Casi todos de lo mismo, pero sí eran 1000 juegos. Y eran puro Claro. emulador de NES. Y ¿Qué encontraba te digo? cada Es joyita. Pero yo puro creo que eso mamadón de es para otro tema, de otro. otro capítulo. Sheesh. Bueno, señores, Bueno, damos gente por concluido el capítulo, primer capítulo de este podcast del Psycho sobre Popó, temas variados. Gracias por ver síganos, Secopompo, escucharnos. síganos en Spotify. Que bueno, si escuchan esto, ya están en Spotify, pero síganos. Y si hay buena recepción, crearemos el YouTube. Ah, Adiós. ah. Bye.